Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a hablar de la resolución del problema que se nos ha propuesto en el capítulo 4. Antes que nada, pues voy a presentar a mi equipo, que está conformado por Kenny Chung, Luis Peso, Julián González y mi persona, Kevin Tamayo. Para la resolución de este ejercicio vamos a considerar ciertos aspectos relacionados con este capítulo. Uno de los primeros aspectos que debemos tener en cuenta para resolver el problema es el concepto de condensador. En este caso, vamos a decir que un condensador es un dispositivo constituido por dos conductores con carga de distintos signos. Y en este caso, una de las características fundamentales de un capacitor en este caso es almacenar energía, ¿ok? Entonces, em, siguiendo con la caracterización de un capacitor, se dice que la capacitancia, en este caso, es la capacidad de almacenar carga y se define como la razón entre la carga y la diferencia de potencial. Debemos tener en cuenta aquí, para la medida que vayamos leyendo el ejercicio, que nuestra conexión de capacitores van a mantener la carga a lo largo de todo el experimento. Una vez que se haga la conexión, la carga se mantendrá constante porque se ha propuesto, obviamente por varios conceptos, que la carga a medida que se realice se introduzca o obviamente se ponga algún diferencial de potencial, la carga se mantendrá constante. Es decir, puede que haya algunos cambios en cada capacitor, sin embargo, la carga total será constante. Luego, a continuación, pues tendremos otros conceptos que debemos considerar para la resolución de este problema. Entonces, el siguiente concepto que vamos a analizar para la resolución de nuestro problema es el almacenamiento de energía eléctrica. Este es un concepto muy importante para entender cómo funcionan los condensadores. En este caso, vamos a tomar de ejemplo un condensador conformado por dos placas paralelas, la primera cargada positivamente y la segunda cargada negativamente. Entonces, por el análisis del condensador, se conoce que los electrones tienden a tener un movimiento del conductor que está cargado positivamente al que está cargado de forma negativa. Entonces, mediante este análisis se consiguen algunas expresiones importantes para poder hallar lo que se conoce como energía almacenada del condensador. Bueno, entonces, de un análisis previo, habíamos tomado en la anterior diapositiva que la capacitancia está definida como la razón entre la carga y la diferencia de potencial o el voltaje. Entonces, despejando esta expresión, tenemos que el voltaje es igual a la razón entre la carga y la capacitancia. Reemplazando esto en la ecuación que tenemos de la energía almacenada, podemos hallar un integral que nos dé como resultado la energía almacenada en función de la carga y la capacitancia. O aplicando otras expresiones que son igual de válidas que las que mencionamos al principio, podemos hallar que también se relaciona la capacitancia por el voltaje al cuadrado. A continuación, presentaremos las configuraciones que se pueden dar en los capacitores. Tenemos dos configuraciones, las cuales serían las configuraciones de capacitores en serie y capacitores en paralelo. Los capacitores en serie, dado que la carga interna solo es inducida, la carga sobre cada capacitor es la misma. Y también dado que la diferencia de potencial entre los puntos A y B son independientes de la trayectoria, el voltaje en la batería B será igual a la suma de los voltajes que fluyen a través de cada capacitor. El voltaje total B de la conexión en serie es la suma de los voltajes, o sea, el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y así sucesivamente con los voltajes que existan. También tenemos que la carga es la misma en las conexiones en serie de capacitores. La carga 1 será igual a la carga 2, igual a la carga 3 y así con las cargas que hay, los capacitores que hayan, la carga será la misma. En los capacitores en serie encontramos la particularidad de que es igual a la inversa de la capacitancia y es igual a la suma de la inversa de cada una de las capacitancias.
Por el lado de los capacitores en paralelo, tenemos que suele ser un método utilizado para aumentar la capacidad que dispone de los mismos. Esta configuración se consiste en conectar los terminales positivos con los positivos y los negativos con los negativos. En ese tipo de conexiones, los voltajes van a permanecer constantes, lo cual es una característica de las conexiones en paralelo. Sin embargo, en este caso, la carga total va a ser la suma de todas las cargas presentes en cada capacitor. Asimismo, si queremos hallar la capacitancia total, hemos de sumar la capacitancia individualmente de cada uno de ellos. Como se mencionó previamente, los condensadores deben estar conectados de forma que los terminales positivos estén con los positivos y los negativos estén con los negativos, ya que si se presenta si se presenta el caso de que estén conectados de manera inversa dentro de un circuito cerrado, esto genera un cortocircuito, lo cual puede generar ya sea como o una pequeña chispa o la pérdida de otros componentes importantes de dicho circuito, debido a que la corriente continua va en una sola dirección y al invertir la polaridad del capacitor generará dicho cortocircuito. Bueno, ahora se nos presenta como tal el problema a resolver, el cual es el siguiente. Nos menciona que 3 condensadores de capacidades de 1 microfaradio y 2 microfaradios de 3 microfaradios están cargados por 10 voltios, 20 voltios y 30 voltios respectivamente. Ahora, las placas positivas de los 2 primeros condensadores están conectadas con la placa negativa del tercer condensador en un lado y las placas negativas de los 2 primeros condensadores están conectadas con la placa positiva del tercer condensador en el otro lado. Se nos pide que encuentre la potencia común, V, las cargas finales en diferentes condensadores y, bueno, para resolver esto, en primera instancia nos dice que hallemos el potencial común. Entonces, al decirnos potencial común, nos están dando un indicio de que el arreglo, en este caso, se nos está presentando de manera paralela. El circuito es un circuito paralelo. Dale. Listo. Entonces, para proceder a hallar el potencial común B, vamos a analizar la siguiente fórmula. Hallamos el potencial común como la razón entre la carga total o la carga equivalente dividido para la capacitancia equivalente de este arreglo. Sería del segundo a considerar, la capacitancia equivalente del segundo arreglo. Como ya mencionó mi compañero Kevin, dicho circuito tiene un arreglo en el que los capacitores están dispuestos en conexión en paralelo. Entonces, bueno, la carga total es igual a la suma de las cargas, pero como en la forma en la que están distribuidos en un inicio, nos damos cuenta de que no se tiende a conectarlos de la forma en la que habitualmente se lo hacen, sino que tiene un signo negativo, negativo y positivo. Esto hace que nosotros consideremos los signos de las cargas cambiados, las primeras cargas. Entonces tomaríamos la primera carga como menos 10 microcoulombs o menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Listo, menos 40 microcoulombs más 90 coulombs, lo que finalmente al momento de operar nos quedaría una carga total de 4 por 10 a la menos 5 coulombs. Entonces tenemos la capacitancia equivalente, que es igual a la suma de todas las capacitancias. Sería la capacitancia 1 más la capacitancia 2 y la capacitancia 3. Esto nos da igual a la suma de 1 por 10 a la menos 6 faradios, más 2 por 10 a la menos 6 faradios, más 3 por 10 a la menos 6 faradios. Nos da un total de 6 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces podemos obtener el voltaje, que es igual a la carga total dividida para la capacitancia equivalente. Sustituyendo, tenemos que el voltaje es igual a 4 por 10 a la menos 5 coulombs dividido para 6 por 10 a la menos 6 faradios. Nos da un total de 6.7 volts. Ya. Finalmente tenemos el literal B, que nos pide identificar las cargas finales en los diferentes condensadores. Una vez hallado el voltaje o potencial, que tuvo un valor de 6.7,
como es una conexión en paralelo, podemos afirmar que este voltaje va a ser el mismo en cada capacitor. De tal forma que podemos hallar las cargas sabiendo que si multiplicamos la capacitancia de dicho capacitor por el voltaje obtenido, nos dará su valor. De tal forma que la carga 1 quedaría 1 por 10 a la menos 6 faradios por 6.7 voltios, nos da un valor de 6.7 por 10 a la menos 6 coulombs. Para la carga 2, tenemos que 2 por 10 a la menos 6 faradios por 6.7 voltios nos dará un valor de 1.3 por 10 a la menos 5 coulombs. Y finalmente, la carga número 3, que siendo 3 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicado por 6.7 voltios, nos quedará un valor de 2.2 por 10 a la menos 5 coulombs. Y de esta forma hemos terminado la tarea número 4. Muchas gracias.